La Academia Galáctica de Supervivencia había visto a muchas especies intentar la infame prueba del desierto Ket 9. Los bortaquianos con sus corazones triples. Los arianos con su piel fotosintética. Incluso los poderosos guerreros Grex con sus huesos de titanio. Todos habían fracasado. Todos habían muerto o habían sido rescatados casi muertos de las implacables arenas del planeta Aridus Prime. Así que cuando el capitán Vex Morlack, un oficial Quantari de 6 brazos con cicatrices que recorrían su exoesqueleto púrpura, anunció que un humano era el siguiente en la lista, toda la sala de observación estalló en lo que solo podía describirse como una risa alienígena, que, dicho sea de paso, sonaba como alguien intentando arrancar un motor de aerodeslizador averiado mientras hacía gárgaras con agua de pantano. Un humano, jadeó la comandante Trick, con sus 4 ojos desorbitados. Esas criaturas rosadas y suaves a las que le salen lágrimas de los ojos cuando están tristes. Las que mueren si no consumen líquido cada pocas rotaciones. Vex asintió con gesto sombrío, sus mandíbulas chasqueando con lo que podría haber sido diversión. Al parecer, este se ofreció voluntario. Se llama Jaque Martínez, tiene 26 años estándar y es un antiguo explorador planetario de la colonia terrestre 7. La sala de observación quedó en silencio, salvo por el ocasional chirrido nervioso de los fluteranos de la última fila. Todos conocían las estadísticas. La prueba del desierto KTH-9 era una prueba de supervivencia de una semana en uno de los entornos más hostiles de la galaxia. Temperaturas que podían fundir el cobre durante el día y luego descender a niveles que congelarían el nitrógeno por la noche. Tormentas de arena que podían arrancar la carne de los huesos en minutos. Gusanos de cristal depredadores que cazaban por vibración. Y, para colmo, toda la región estaba saturada de interferencias electromagnéticas que inutilizaban la mayor parte de la tecnología. ¿Le han informado sobre la tasa de mortalidad?, preguntó la doctora Yelan, jefa médica de la academia, mientras sus tentáculos se entrelazaban nerviosamente. 97,4%. 4% de tasa de mortalidad durante el último siglo, recitó Vex mecánicamente. Dijo, y cito, suena a mi tipo de vacaciones. Varias especies emitieron sonidos que se traducían aproximadamente como, oh, grandes ancestros, protégenos a todos. A través de los paneles de visión reforzados, podían ver al humano en la cámara de preparación. Jaque Martínez era común y corriente según la mayoría de los estándares galácticos. De estatura promedio para su especie, cabello castaño perpetuamente desaliñado y el equipo de supervivencia estándar, que le quedaba ridículamente grande. En ese momento examinaba una multiherramienta con el mismo interés casual que la mayoría de los seres reservan para mirarse en el espejo. Mírenlo, murmuró el subcomandante Nexus, un ser cristalino cuya voz resonaba como cristales rotos. Ni siquiera se está preparando como es debido. Nada de meditación, nada de combate ritual con sus compañeros de entrenamiento, nada de purga ceremonial del sistema digestivo. Jaque, en efecto, había dedicado su tiempo de preparación a lo que parecía ser absolutamente nada productivo. Había comido una comida que consistía principalmente en algo llamado cecina y barras energéticas, y luego se había echado lo que los humanos inexplicablemente llamaban una siesta reparadora allí mismo, en el suelo de la sala de preparación, usando su mochila como almohada. El personal de la academia observaba con fascinación y horror cómo transportaban a Jaque a la zona de lanzamiento. El piloto, un osco-caraniano llamado Blex, había visto a cientos de candidatos a lo largo de los años. Había aprendido a no encariñarse. Escucha, humano, dijo Blex por el sistema de comunicación mientras se acercaban a las coordenadas. He transportado a todo tipo de personas, desde guerreros titanes hasta empáticos psíquicos. La mayoría, al menos, parecen nerviosos. ¿Estás seguro de que entiendes en qué te estás metiendo? La voz de Jaque sonó relajada, casi alegre. Oh, seguro que será divertido. ¿Qué tan malo podría ser? A Blex se le aceleró el corazón. Según su experiencia,
Los seres que decían cosas como, ¿qué tan malo podría ser?, solían terminar siendo cadáveres muy caros de recuperar. La nave se cernía sobre la zona de lanzamiento, una extensa llanura de arena roja rodeada de formaciones rocosas escarpadas que parecían el jardín de esculturas más hostil de la galaxia. A lo lejos, el brillo de las ondas de calor hacía que el horizonte danzara como mercurio líquido. «Entra en 10 segundos», anunció Blex. «Tu baliza de emergencia solo funcionará si te estás muriendo. ¿Entendido? La interferencia ahí fuera bloqueará todo lo demás». «Entendido», respondió Jake, echándose la mochila al hombro. «Nos vemos en una semana». Y con esa despedida casual, saltó. Blex observó por el visor trasero cómo el humano desplegaba su paracaídas con precisión de manual, aterrizaba con un giro impecable e inmediatamente comenzaba a caminar hacia lo que parecía una muerte segura. El piloto negó con la cabeza, con las 4 orejas caídas con tristeza. Otro para el muro de los caídos. De vuelta en la academia, el personal de monitoreo había activado todos los sensores de largo alcance a su alcance. A través de la interferencia crepitante, apenas podían distinguir la firma térmica de Jake mientras se movía por el desierto. Las lecturas térmicas muestran una temperatura superficial de 47 grados centígrados y en aumento, informó la especialista en tecnología Kim. Sus ojos multifacéticos reflejaban los flujos de datos de una docena de pantallas. Sufrirá un grave estrés térmico en 1 hora. Pero Jake parecía extrañamente tranquilo ante esta perspectiva. A través de sus imágenes térmicas borrosas, podían verlo mantener un ritmo constante, deteniéndose ocasionalmente para examinar rocas o plantas. En un momento dado, parecía estar hablando solo. ¿Ya está sufriendo un colapso mental?, preguntó el comandante Trick. Negativo, respondió la doctora, revisando su equipo de monitoreo psicológico. Las lecturas biológicas humanas indican que se está riendo. Esto no tenía precedentes. La mayoría de las especies pasaban sus primeras horas en el desierto de Ket 9 alternando entre el pánico y los intentos desesperados por encontrar refugio. Jake Martínez, al parecer, encontraba algo divertido en su situación. La verdadera prueba llegó con la primera tormenta de arena. Las tormentas de arena de Ket 9 no eran como los suaves remolinos de polvo de mundos más civilizados. Eran huracanes de partículas cristalinas que podían erosionar el metal y que se sabía que habían cambiado la topología de regiones enteras. La tormenta que se aproximaba apareció en sus sensores meteorológicos como un muro de la muerte de más de 3 kilómetros de altura, moviéndose a velocidades que avergonzarían a la mayoría de los cazas atmosféricos. «Tiene que verlo venir», susurró el subcomandante Nexus. «Ni siquiera los humanos son tan ciegos». A través de la transmisión llena de estática, pudieron ver que Jake se había detenido. Estaba de pie a la intemperie. En el desierto, con las manos en las caderas, observaba la tormenta que se aproximaba con un interés que parecía más profesional que el terror que debería. «Va a morir», anunció el capitán Bex con voz tajante. «Sin refugio, sin barreras protectoras, nada. Esa tormenta lo reducirá a huesos en minutos». Pero Jake Martínez, al parecer, tenía otros planes. Observaron en silencio, atónitos, como el humano comenzaba a trotar hacia un grupo de enormes cactus del desierto a medio kilómetro de distancia. No se trataba de las lindas plantas decorativas que algunas especies tenían como mascotas. Eran titanes aritus, algunas de las formas de vida vegetal más grandes de la galaxia, con troncos lo suficientemente gruesos como para albergar pequeñas naves y cubiertos de espinas capaces de perforar la armadura militar. «¿Qué está haciendo?», jadeó el doctor Jake. Jake había llegado al cactus más grande del grupo, sacó su multiherramienta y comenzó a cortarlo. Mientras una pared de muerte se acercaba tras él, «Ha perdido la cabeza», declaró el comandante Trick. «El calor lo ha enloquecido». A través del ruido, apenas podían distinguir los movimientos de Jake, pero parecía estar abriendo una especie de hueco en el enorme cactus. De la planta brotaba un líquido verde brillante,
tóxico para la mayoría de las especies galácticas, pero al humano parecía no importarle mancharse las manos y la ropa. La tormenta azotó justo cuando Jake desapareció en su refugio improvisado. Durante las siguientes 6 horas, la estación de monitoreo solo recibió estática y el aullido electromagnético de la tormenta. Cuando la interferencia finalmente cesó, esperaban encontrar huesos dispersos y equipo destrozado. En cambio, sus sensores captaron una señal vital humana constante proveniente del interior del cactus. «Está vivo», anunció Kim con incredulidad. «Imposible», murmuró el capitán Bex. «Revisen los sensores». «Los sensores funcionan con normalidad, señor. El humano está vivo, y sus lecturas biológicas sugieren que está durmiendo». Esto provocó otro silencio atónito, el equivalente alienígena. «Durmiendo», repitió lentamente el comandante Trick, durante una tormenta de arena de categoría 9 dentro de una planta. Al día siguiente, observaron con creciente asombro cómo el plan de Jake se hacía evidente. El humano, de alguna manera, se había ahuecado. Había construido un refugio de supervivencia dentro del enorme cactus, equipado con lo que parecía ser un sistema de recolección de agua que utilizaba la humedad natural de la planta. Cuando emergió a la mañana siguiente, se veía fresco, hidratado y seguía hablando solo con aparente buen humor. Día 2, bitácora personal, le oyeron decir a través de la interferencia crepitante y tranquila. El Hotel Cactus se merece 4 estrellas. El servicio de habitaciones es pésimo, pero la climatización es sorprendentemente buena. Aunque las vistas matutinas podrían mejorarse. La doctora se frotó las sienes con gesto tentacular. Se lo está tomando como unas vacaciones. El segundo día trajo nuevos desafíos que deberían haber acabado con cualquier superviviente. Surgieron los gusanos de cristal. Estas pesadillas depredadoras eran exactamente lo que su nombre indicaba. Criaturas de 3 metros de largo que parecían diamantes vivientes a los que se les hubiera implantado inteligencia maliciosa. Cazaban detectando vibraciones a través de la arena y podían morder la mayoría de los metales conocidos con facilidad. La estación de monitoreo observaba con tensión cómo los sensores sísmicos detectaban al menos 6 de las criaturas convergiendo en la posición de Jake. El protocolo estándar para los encuentros con gusanos de cristal era permanecer completamente inmóvil y esperar que se despistaran. El interés era mínimo. La mayoría de las especies podían soportarlo durante 1 hora, tal vez, antes de que sus nervios se quebraran. Jake Martínez, al parecer, decidió salir a correr por la mañana. «¿Qué está haciendo?», chilló el subcomandante Nexus, cuya forma cristalina resonaba con armónicos de estrés. A través de sus sensores de largo alcance, pudieron ver que Jake había salido de su refugio de cactus y había comenzado lo que solo podía describirse como una rutina de ejercicios. Flexiones, saltos de tijera y lo que parecía ser una especie de danza interpretativa, todo lo cual enviaba vibraciones a través de la arena que deberían haber sido como una señal para todos los depredadores en kilómetros a la redonda. Los gusanos de cristal brotaban de la arena como misiles vivientes, con su musgo de bordes romboidales abierto lo suficiente como para engullir una pequeña lanzadera. Y Jake Martínez los esquivaba como si evitara charcos en la acera. «Imposible», murmuró el capitán Bex. Pero ahí estaba, sucediendo justo frente a sus sensores. El humano, de alguna manera, predecía con exactitud dónde emergería cada gusano, bailando entre sus ataques con una precisión tan casual que sugería que lo estaba disfrutando. Cuando los frustrados depredadores finalmente se rindieron y volvieron a enterrarse en la arena, Jake les dijo adiós con la mano. «Lombrices de tierra del vecindario», comentaron alegremente. «Un poco más grandes que las de casa, eso sí». Al tercer día, el personal de monitoreo de la academia había desistido de aplicar la lógica de supervivencia convencional a las acciones de Jake Martínez. Cuando la temperatura bajó a menos 30 grados centígrados esa noche, Jake había recogido tranquilamente materia seca de cactus, había hecho fuego con pura fricción y paciencia,
y pasó la noche asando lo que parecía ser algún tipo de tubérculo del desierto que había desenterrado durante el día. ¿De dónde sacó comida ahí fuera?, preguntó la comandante Trick. Desconocido, respondió Kim, con sus ojos compuestos reflejando confusión. Nuestros estudios botánicos no indicaron ninguna planta comestible en ese sector. Quizás no sea comestible, sugirió la doctora nerviosamente. Quizás se esté envenenando lentamente. Pero los análisis de Jake se mantenían obstinadamente saludables, y sus alegres comentarios seguían llegando entre la interferencia. Día 3. Evaluación de la cena. Su voz resonó por los canales de comunicación. La patata del desierto sorpresa. Excelente. Necesita sal, pero no se puede tener todo. Mañana, estoy pensando en probar esos arándanos que vi cerca de la roca. Formaciones. ¿Son nutritivas o espectacularmente tóxicas? En cualquier caso, será interesante. El equipo de monitoreo comenzaba a darse cuenta de que estaban presenciando algo sin precedentes en la historia de la supervivencia galáctica. No solo supervivencia, sino lo que parecía ser turismo. Al cuarto día, Jake se topó con las arañas Phase. Las arañas Phase eran nativas de Aridus Prime y representaban una de las especies depredadoras más temidas de la galaxia. Podían desplazarse parcialmente fuera del espacio-tiempo normal, lo que las hacía casi imposibles de rastrear o combatir. Su veneno podía paralizar criaturas 10 veces más grandes que Jake, y sus telarañas eran lo suficientemente fuertes como para atrapar vehículos militares. El personal de la academia observó horrorizado cómo las lecturas de los sensores indicaban que al menos una docena de estas criaturas se dirigían hacia la posición de Jake. Ni siquiera los guerreros de Gre, con toda su legendaria resistencia, habían sobrevivido jamás a un encuentro con una araña Phase. Jake estaba sentado junto al fuego de la mañana, aparentemente preparando el desayuno, cuando la primera araña se materializó justo detrás de él. Lo que sucedió a continuación sería debatido en los círculos de xenobiología durante décadas. Sin siquiera voltear, Jake extendió casualmente hacia atrás con una larga. Jake sacó un palo del fuego, pinchó a la araña justo en lo que parecía ser un punto sensible y la hizo retroceder con un chillido de indignación. No antes del desayuno, chicos, dijo Jake con calma, sin siquiera levantar la vista de lo que estaba cocinando. No soy completamente humano hasta que no me tome mi sustituto de café. Las arañas Phase, aparentemente desconcertadas por esta respuesta, pasaron la siguiente hora materializándose en varias posiciones alrededor del campamento de Jake, solo para ser disuadidas con precisos toques de su palo. Era como ver a los depredadores más letales de la galaxia siendo regañados por un padre paciente. Finalmente, las arañas se rindieron y se desvanecieron en busca de presas menos confusas. Las domesticó, susurró el subcomandante Nexus. Domesticadas. Las mandíbulas del capitán Vex chasqueaban rápidamente por la tensión. Las trataba como plagas domésticas. Pero ese era solo el comienzo de las imposibilidades del cuarto día. La tormenta de arena que azotó esa tarde fue incluso peor que la primera. Un muro de destrucción aullante que se registró como categoría 10 eventos en sus instrumentos meteorológicos. Se sabía que estas tormentas arrasaban pequeñas ciudades. Jake echó un vistazo a la tempestad que se acercaba, terminó su almuerzo y regresó a su cactus. Bitácora personal. Día 4. Tarde. Su voz crepitó a través de la tormenta. Interferencia. Segunda tormenta de arena de la semana. Empiezo a pensar que este lugar tiene problemas con el control del clima. Quizás debería presentar una queja a la administración planetaria cuando regrese. Lo bueno es que la acústica aquí es bastante buena. Estoy pensando en probar el karaoke más tarde. Y eso fue exactamente lo que hizo. Durante 6 horas, mientras una tormenta capaz de remodelar continentes rugía afuera, Jake Martínez deleitó al desierto Ket 9 con lo que él afirmaba eran éxitos clásicos de la Tierra. La estación de monitoreo disfrutó de interpretaciones crepitantes de canciones con títulos como Supervivencia y Rosa del Desierto, interpretadas con un entusiasmo que compensaba con creces la falta de precisión.
Está cantando, anunció el doctor con el tono generalmente reservado para informar sobre fallas catastróficas del sistema. Podemos oírlo, respondió el capitán Bex con cansancio. No, quiero decir que está de hecho. Estaba cantando en medio de una tormenta de categoría 10. Su nivel de estrés era menor que durante la reunión informativa previa. Al final del cuarto día, el personal de la academia había dejado de intentar predecir o explicar el comportamiento de Jaque Martínez. Simplemente estaban documentando lo que se estaba convirtiendo rápidamente en la demostración de supervivencia más extraordinaria de la historia galáctica. El humano no solo había sobrevivido a condiciones imposibles, sino que las había transformado en lo que parecían unas vacaciones de aventura al aire libre. Se había hecho amigo de depredadores, había resistido tormentas capaces de arrasar ciudades y lo había hecho todo mientras comentaba la situación, dando a entender que se lo estaba pasando en grande. Y aún les quedaban 3 días. El pronóstico para mañana indica posibles lluvias de meteoritos, informó Kim, leyendo el análisis meteorológico. Los 6 brazos del capitán Bex se desplomaron con resignación. A ver si adivino. Probablemente intentará atraparlas. A través del sistema de comunicaciones, la voz de Jaque se escuchó una vez más esa noche. Resumen del cuarto día. El tiempo ha sido interesante. Los lugareños son amables pero tímidos, y el alojamiento es rústico pero funcional. Tengo ganas de ver qué nos depara el mañana. Les habla Jaque Martínez en directo desde el pintoresco desierto de Ket 9. Si sobrevives aquí, sobrevives en cualquier parte. Buenas noches, Galaxia. La estación de monitoreo quedó en silencio, salvo por el zumbido de los equipos y el ocasional aleteo nervioso de los flutterianos. Jaque Martínez no solo sobrevivía a lo imposible, sino que lo disfrutaba. Y eso era quizás lo más aterrador de todo. Llegó el quinto día con lo que los sistemas de monitoreo meteorológico clasificaron cortésmente como fenómenos atmosféricos anómalos. En términos prácticos, esto significaba que llovía ácido del cielo mientras, simultáneamente, sufría tormentas eléctricas capaces de alimentar una pequeña estación espacial. El equipo de monitoreo de la academia había renunciado a dormir. El capitán Bex parecía no haber regenerado su exoesqueleto en semanas. Los pedúnculos oculares del comandante Trick se movían incontrolablemente, y el doctor había empezado a murmurar en 3 idiomas distintos, ninguno de ellos halagador. Concentración de ácido atmosférico al 12%, informó la especialista en tecnología Kim, con voz hueca por el cansancio. Rayos a una frecuencia de 1 cada 4 segundos. La interferencia electromagnética en la superficie está fuera de nuestras mediciones. Escamas. A través del crepitar de sus sensores de largo alcance, apenas podían distinguir la firma térmica de Jaque. Parecía moverse fuera de su refugio de cactus. ¿Está loco?, susurró el subcomandante Nexus. La lluvia ácida le disolverá la piel en minutos. Pero Jaque Martínez, al parecer, había decidido que el quinto día era perfecto para lo que él llamaba fotografía de clima extremo. Observaron con creciente horror cómo emergía de su fortaleza vegetal con lo que parecía un paraguas improvisado hecho con hojas de cactus y algún tipo de material reflectante de su kit de supervivencia. Bitácora personal. Día 5. Su voz alegre crepitó entre la interferencia. El clima se ha puesto un poco picante hoy. Lluvia ácida con posibilidad de ser alcanzado por un rayo. Oportunidad perfecta para probar mi nuevo diseño de refugio portátil. Patente en trámite. Por supuesto, el paraguas no debería haber funcionado. Según todas las leyes conocidas de la química y la física, la lluvia ácida debería haber corroído su protección improvisada en segundos. El rayo debería haberlo convertido en una sombra crujiente con forma humana sobre la arena. En cambio, Jaque, al parecer, estaba dando un paseo por la naturaleza. Las lecturas electromagnéticas son imposibles, anunció. Kim recalibraba frenéticamente sus instrumentos. Era como si los rayos lo evitaran activamente. Haz otro diagnóstico, ordenó el capitán Bex con cansancio.
Ya he hecho 17 diagnósticos. El equipo funciona a la perfección. El humano está creando, de alguna manera, un campo electromagnético nulo localizado. Solo con estar allí, la doctora levantó la vista de su equipo de monitoreo psicológico. Todos sus tentáculos temblaban de incredulidad. Sus niveles de hormonas del estrés están disminuyendo. Esto le resulta relajante. Entre la estática, podían oír a Jake tarareando lo que parecía una melodía mientras recogía muestras de las plantas resistentes a la acidez que crecían en las zonas más inhóspitas del desierto. De vez en cuando, hacía pausas para hacer observaciones que sugerían que estaba tratando toda la experiencia como una excursión científica. Fascinante adaptación en la flora local. Su voz se escuchó por el sistema de comunicación. Estas suculentas moradas parecen prosperar en condiciones ácidas. Me pregunto si crecerían en mi jardín. Probablemente tenga que consultar primero las regulaciones de importación. La tormenta ácida duró 8 horas. Cuando finalmente pasó, dejando el paisaje desértico, marcado por las cicatrices y humeante, dejó a Jake fuera de su refugio móvil completamente ileso, y al parecer, revitalizado por la experiencia. ¡Qué vigorizante!, exclamó sin dirigirse a nadie en particular. Nada como una buena ducha ácida para despejar los senos nasales. Mañana espero algo más variado, quizá granizo. El equipo de monitoreo decidió que necesitaban medicamentos más potentes. El sexto día llegó la lluvia de meteoritos. La órbita de Arita Prime se cruzaba ocasionalmente con campos de escombros de antiguas colisiones estelares, creando lo que los lugareños llamaban alegremente temporada de caídas de meteoritos. Los meteoritos que se aproximaban no eran los inofensivos espectáculos de luces que experimentaban la mayoría de los planetas civilizados. Eran fragmentos de materia superdensa que viajaban a velocidades relativistas, cada uno capaz de crear cráteres de kilómetros de diámetro. El protocolo estándar era refugiarse en los búnkeres subterráneos más profundos disponibles y rezar a las deidades que cada especie profesara. Los impactos de los meteoritos convertirían la superficie en un infierno temporal de roca fundida y ondas de choque capaces de pulverizar huesos. Jake Martínez colocó sillas de jardín. Bueno, no eran exactamente sillas de jardín. Sillas de jardín. Había construido lo que parecía un cómodo asiento usando costillas de cactus dobladas y su manta de emergencia. Lo colocó en la cima de una pequeña colina que le brindaba una excelente vista del cielo, y aparentemente se estaba acomodando para el espectáculo. «Va a verlo», dijo el comandante Tricone, frase que generalmente reservaba para anunciar la muerte térmica del universo. «Tal vez no entienda el peligro», sugirió el Dr. Oop. Esta esperanza se desvaneció cuando la voz de Jake llegó a través del sistema de comunicaciones, clara y entusiasta. Bitácora personal, día 6. El entretenimiento de esta noche es una lluvia de meteoritos que se supone que será visible a simple vista. Un eufemismo del siglo. Estas cosas serán visibles desde la órbita. Tengo mis asientos de primera fila listos, algunos bocadillos preparados y una quiniela en marcha conmigo mismo sobre qué cráter será el más grande. Los primeros meteoritos comenzaron a impactar el horizonte al atardecer. Cada impacto iluminó el desierto como un sol en miniatura, seguido de ondas de choque que se registraron en equipos sísmicos en 3 sistemas estelares. El búnker reforzado de la estación de monitoreo, ubicado a más de 200 kilómetros de distancia, la lluvia de meteoritos se estremecía con cada impacto. Jake estaba sentado en su silla improvisada, aparentemente llevando la cuenta. «Uf, ese fue al menos un 7 sobre 10», exclamó con voz crepitante en medio del caos. «¡Qué bonita bola de fuego! Excelente formación de cráter. Sólida propagación de la onda de choque. Sin duda, para el resumen de mejores momentos». Un meteorito del tamaño de un pequeño edificio impactó a menos de 5 kilómetros de su posición, creando un destello que sobrecargó temporalmente sus sensores y una onda de choque que debería haber licuado cada órgano de su cuerpo. Cuando la interferencia cesó, pudieron ver a Jake aplaudiendo. «Eso sí que fue un meteorito de verdad», anunció con admiración.
No se ve semejante trabajo todos los días. 10 sobre 10. Se lo recomendaría a mis amigos. La lluvia de meteoritos continuó durante 6 horas. 6 horas de impactos apocalípticos que convirtieron el paisaje en un infierno fundido, mientras Jaque Martínez hacía comentarios en directo como si estuviera reseñando un espectáculo de fuegos artificiales particularmente bueno. La variedad de esta noche ha sido excelente, informó mientras los últimos meteoritos cruzaban el cielo. Buena mezcla de tamaños. Genial. El patrón de distribución y el espectáculo de luces fueron absolutamente espectaculares. Realmente pone en perspectiva las celebraciones de Nochevieja en casa. Por la mañana, el desierto alrededor de la posición de Jaque parecía la superficie de una luna devastada por la guerra. Cráter tras cráter se extendían hasta el horizonte con formaciones de vidrio donde la arena se había sobrecalentado en esculturas retorcidas. El aire vibraba con un calor residual que habría matado instantáneamente a la mayoría de las especies que respiran oxígeno. Jaque aparentemente había dormido durante todo el evento, utilizando el calor residual de los impactos para tener lo que él llamó la mejor noche de sueño de todo el viaje. Día 7, último día. Su voz se escuchó a través de la radio matutina. Tengo que decir que estas han sido unas de las mejores vacaciones que he tenido en años. Gran clima, vida silvestre interesante, entretenimiento nocturno espectacular y la soledad ha sido exactamente lo que necesitaba. Definitivamente volveré aquí algún día. El equipo de monitoreo había dejado de intentar comprender. Simplemente observaron con asombro atónito cómo Jaque comenzaba lo que parecía ser una caminata tranquila hacia el punto de extracción, deteniéndose ocasionalmente para recoger recuerdos de los diversos cráteres. Aproximación final a coordenadas de recogida, informó alegremente, trayendo consigo algunas muestras para el Departamento de Geología. También conseguí unas fotos estupendas de la flora y fauna local. Las arañas de fase son sorprendentemente fotogénicas una vez que las conoces. El piloto de transporte Blex recibió la llamada de extracción con la resignación cansada de alguien que ha visto demasiadas cosas imposibles en una semana. Había estado monitoreando las comunicaciones y observando las lecturas de los sensores con creciente incredulidad. En realidad, debería estar recuperando un cadáver, si es que quedaba algo que recuperar. En cambio, Jaque Martínez lo esperaba en las coordenadas de recogida, con aspecto fresco y relajado, con lo que parecía ser una colección de muestras geológicas y un bronceado. Recogida completada, informó Blex a la academia, con una voz que reflejaba la confusión existencial de alguien cuya visión del mundo había sido puesta a prueba por completo. El humano está bien, mejor que bien. Parece que acaba de regresar de un retiro de spa. El vuelo de regreso a la academia estuvo lleno de las entusiastas descripciones de Jaque sobre su semana infernal, contadas con el entusiasmo de quien describe un restaurante particularmente bueno. El alojamiento era rústico pero encantador, le comentó a Blex con naturalidad. No había servicio de habitaciones, pero la verdad es que la auténtica experiencia en la naturaleza era insuperable. Y el clima. ¡Guau! Esa variedad es difícil de encontrar en la mayoría de los mundos civilizados. Blex, que llevaba más de 2 décadas realizando misiones de rescate en el desierto KTH-9, asintió y trató de no darle demasiadas vueltas a lo que oía. De vuelta en la academia, el equipo de monitoreo se había reunido para presenciar el regreso de Jaque con la mezcla de emociones propias de los científicos cuyos conocimientos fundamentales de biología, física y sentido común habían quedado completamente destrozados. Cuando Jaque entró en la sala de reuniones, con buen aspecto, feliz y cargando una bolsa con lo que él llamaba recuerdos de sus vacaciones, los dignatarios alienígenas allí reunidos lo recibieron con el tipo de silencio atónito reservado para presenciar sucesos imposibles. Bueno, dijo Jaque alegremente, acomodándose en su silla con evidente satisfacción. ¿Cuándo es la próxima prueba? Oí que tienes algunos desafíos de supervivencia submarina que podrían ser interesantes. O tal vez algo en un bonito entorno volcánico. Siempre he querido probar acampar en temperaturas extremas.
Los 6 brazos del capitán Bex comenzaron a temblar involuntariamente. El comandante Trick emitió un sonido como de aire escapando de un procesador atmosférico perforado. Los tentáculos del doctor se habían trenzado en lo que parecía ser un patrón para aliviar el estrés, que requeriría terapia profesional para desenredar. Señor Martínez, logró decir finalmente el capitán Bex, con voz cuidadosamente controlada. Acaba de completar una prueba de supervivencia con una tasa de mortalidad del 97,4%. Es el primer ser en más de un siglo que no solo sobrevive, sino que, hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas, disfruta de la experiencia. Jake se encogió de hombros con modestia. Fue una buena semana. Desafiante, claro, pero eso fue lo que la hizo divertida. En la Tierra tenemos un dicho: cualquier aterrizaje del que pueda salir ileso es un buen aterrizaje. El mismo principio se aplica a las situaciones de supervivencia. Además, conseguí material excelente para mi blog de viajes. ¿Blog de viajes? Subcomandante Nexus susurró. Sí, claro. Documento todos mis viajes a lugares insólitos. Este sin duda entra en la categoría de destinos extremos. 5 estrellas. Lo recomiendo sin duda a cualquiera que busque una verdadera aventura. Solo asegúrense de llevar mucha agua y no olviden el protector solar. La sesión informativa continuó durante 3 horas, durante las cuales Jake ofreció explicaciones detalladas de sus técnicas de supervivencia con la soltura de quien habla de su pasatiempo favorito. Había utilizado principios de supervivencia en el desierto que existían en los registros históricos de la Tierra, los había adaptado a las condiciones locales, y de alguna manera, lo hacía parecer fácil. La clave, explicó, dibujando diagramas en la tableta proporcionada, es adaptarse al entorno en lugar de luchar contra él. El cactus proporcionaba refugio, aislamiento y agua. La fauna local solo necesitaba entender que yo no representaba una amenaza, y los patrones climáticos, una vez que aprendes a interpretarlos, son bastante predecibles. El doctor tomaba notas meticulosas, haciendo ocasionalmente preguntas que revelaban la enorme brecha entre los instintos de supervivencia humanos y los de la mayoría de las especies galácticas. Donde otros seres veían desafíos imposibles, Jake veía algo interesante. ¿Problemas con soluciones creativas? ¿Y el estrés psicológico?, preguntó ella. El aislamiento, la constante amenaza de muerte, la certeza de que el rescate era imposible. Jake lo pensó seriamente. Bueno, no diría que fue estresante exactamente, más bien una experiencia que requería concentración. Cuando uno se enfrenta a las necesidades inmediatas de supervivencia, no tiene tiempo para preocuparse por problemas abstractos, y el aislamiento, en realidad, fue bastante agradable. Es difícil encontrar lugares tan tranquilos en el espacio civilizado. La última pregunta vino del capitán Bex, quien había permanecido inusualmente callado durante las últimas etapas del informe. Señor Martínez, dijo con cautela, ¿qué les diría a otros humanos que podrían estar considerando desafíos similares? El rostro de Jake se iluminó con genuino entusiasmo. Oh, sin duda. Adelante. No hay nada como un buen desafío de supervivencia para poner las cosas en perspectiva. Solo asegúrense de investigar primero. Empaquen adecuadamente y recuerden que la mayoría de los problemas tienen solución si están dispuestos a pensar de forma creativa. Además, lleven un buen libro. Las noches pueden ser un poco lentas si no tienen nada que leer. El personal de la academia intercambió miradas que revelaban mucho sobre su estado mental colectivo. Después de que Jake se marchara a entregar sus informes oficiales y recoger sus credenciales, el equipo de monitoreo se reunió en la sala de conferencias, rodeado de una semana de datos de sensores que documentaban lo imposible. Vamos a tener que reescribir todo el programa de entrenamiento de supervivencia, anunció el capitán Bex. Al final, también los libros de texto de xenobiología, añadió el Dr. Kim, y los manuales de física. Básicamente todo, concluyó el comandante Trick. El subcomandante Nexus, que había permanecido inusualmente callado, finalmente habló.
Se dan cuenta de lo que esto significa, ¿verdad? Los demás lo miraron expectantes. Si un humano puede hacer esto, dijo lentamente, ¿qué pasará cuando les digamos al resto que lo hemos estado considerando imposible? La sala de conferencias quedó en silencio mientras asimilaban la idea. A lo lejos, podían oír a Jaque Martínez charlando con el personal administrativo, aparentemente intentando inscribirse en desafíos de supervivencia adicionales. Las mandíbulas del capitán Bex chasquearon una, 2 veces, y luego comenzaron un rápido estacato que se traducía aproximadamente como, «Oh, que nuestros ancestros nos protejan a todos». Porque en algún rincón de su mente, entrenada militarmente, comenzaba a sospechar que Jaque Martínez no era una excepción entre su especie. Probablemente apenas estaba empezando. Y ese pensamiento, se dio cuenta el capitán Bex, era mucho más aterrador que cualquier desierto, tormenta o depredador que la galaxia pudiera producir. Después de todo, si los humanos podían convertir la prueba de supervivencia más letal del espacio conocido en una simple reseña de vacaciones, ¿qué harían cuando realmente se tomaran en serio la exploración del universo? La Academia Galáctica de Supervivencia estaba a punto de descubrir